¿Has sentido alguna vez que tu vida es una serie de eventos sin conexión, como si fueras una hoja al viento, sin rumbo definido? Tal vez has vivido momentos en los que te preguntas por qué ciertas cosas te suceden, por qué ese trabajo no llegó cuando más lo necesitabas, por qué esa relación terminó justo cuando creías que era la correcta, por qué esa enfermedad tocó a tu puerta cuando todo parecía ir bien. En esos momentos de confusión, cuando el dolor nubla nuestra vista y la incertidumbre nos abraza, es fácil pensar que la vida es solo una sucesión de casualidades, de golpes del destino que no tienen sentido ni propósito. Pero déjame susurrarte algo que Santa Teresa de Ávila descubrió después de décadas de caminar en intimidad con el Altísimo. En la vida de quien ama a Dios no existe la casualidad. Cada encuentro, cada pérdida, cada alegría, cada lágrima, cada puerta que se cierra y cada ventana que se abre, todo forma parte de un diseño divino tan perfecto y tan amoroso que nuestras mentes humanas apenas pueden vislumbrar su grandeza. Si estas palabras resuenan en tu corazón, si sientes que necesitas una perspectiva más profunda sobre los eventos de tu vida, te invito a que te quedes conmigo en esta reflexión. Y si este mensaje te está tocando el alma, déjame saberlo en los comentarios, porque me encanta saber que estas palabras están llegando a corazones que realmente las necesitan. Santa Teresa solía decir que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y esta frase encierra una sabiduría profunda que puede transformar completamente la manera en que vives cada día. Imagina por un momento que tu vida es como una sinfonía que está siendo compuesta por el Maestro de Maestros. Desde tu perspectiva, sentado en la orquesta, solo puedes escuchar las notas que se están tocando en este momento. A veces son notas alegres que te hacen sonreír, otras veces son acordes menores que te llenan de melancolía, y en ocasiones hay silencios que te desconciertan. Pero el compositor, desde su posición elevada, escucha toda la sinfonía completa. Él sabe que esas notas tristes del segundo movimiento son necesarias para que la alegría del final sea aún más gloriosa. Él entiende que esos silencios aparentemente vacíos son pausas estratégicas que dan profundidad y significado a la melodía que viene después. Cada nota, cada pausa, cada crescendo y cada diminuendo tiene un propósito específico en la obra maestra que está creando con tu vida. Recuerdo la historia de una mujer que conocí hace años, una devota del Inmaculado Corazón de María, que había perdido a su esposo en un accidente cuando sus hijos eran pequeños. Durante años se preguntó por qué Dios había permitido que algo tan terrible sucediera a una familia que lo amaba y lo servía fielmente. Se sentía como si hubiera sido castigada injustamente, como si el cielo hubiera guardado silencio ante su dolor. Pero 20 años después, cuando sus hijos ya eran adultos, pudo ver el panorama completo. Su hijo mayor se había convertido en médico especializado en cuidados paliativos, inspirado por la manera en que había visto a su madre enfrentar el dolor con fe. Su hija se había dedicado a trabajar con viudas jóvenes, ofreciendo el consuelo que ella misma había necesitado. Y ella misma se había convertido en una fuente de fortaleza para muchas mujeres que pasaban por pruebas similares. Lo que había parecido una tragedia sin sentido se reveló como el instrumento que Dios había usado para multiplicar su amor y su consuelo a través de una familia que había aprendido a confiar en su plan perfecto, incluso en medio del sufrimiento más profundo. ¿Te has dado cuenta de cómo Dios puede tomar nuestras heridas más profundas y transformarlas en fuentes de sanación para otros? Esta es una de las verdades más consoladoras que Santa Teresa nos enseña, que en el plan divino nada se desperdicia, ni siquiera nuestro dolor. Santa Teresa nos enseña que cuando miramos nuestras vidas solo desde la perspectiva humana, es fácil caer en la desesperación o en la amargura. Pero cuando elevamos nuestros ojos hacia la perspectiva divina, cuando aprendemos a ver con los ojos de la fe, entonces comenzamos a descubrir los hilos dorados de la providencia tejidos a través de cada experiencia que hemos vivido. Esa persona que llegó a tu vida en el momento exacto en que más necesitabas una palabra de aliento, no fue casualidad. Ese libro que cayó en tus manos justo cuando buscabas respuestas, no fue coincidencia. Esa oportunidad que se presentó cuando ya habías perdido la esperanza,
no fue suerte. Todo, absolutamente todo, forma parte del plan amoroso que Dios tiene para ti. Pero quizás te preguntes, ¿y qué hay del sufrimiento? ¿Qué hay de esas experiencias dolorosas que parecen no tener ningún propósito bueno? Santa Teresa, que conocía muy bien el sufrimiento tanto físico como espiritual, nos da una respuesta que puede parecer difícil de aceptar al principio, pero que encierra una verdad liberadora. Incluso el sufrimiento, cuando es abrazado con fe y unido al sufrimiento de Cristo, se convierte en un instrumento de purificación, de crecimiento y de bendición. Ella misma experimentó durante años lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, periodos en los que sentía que Dios estaba ausente, en los que sus oraciones parecían rebotar contra el techo, en los que dudaba incluso de su propia salvación. Pero fue precisamente en esos periodos de aparente abandono divino que su alma se purificó como el oro en el fuego, que su fe se fortaleció como el acero templado, que su amor por Dios se profundizó hasta alcanzar las dimensiones de la eternidad. Imagina por un momento a Teresa en su celda, durante esos largos años de sequedad espiritual. Había renunciado a todo por amor a Dios, a la comodidad de su hogar familiar, a la posibilidad de casarse y tener hijos, a las riquezas y placeres del mundo. Y sin embargo, durante casi 2 décadas, sintió como si Dios hubiera desaparecido de su vida. Sus oraciones se sentían vacías, sus ejercicios espirituales le parecían inútiles, y llegó incluso a dudar si realmente tenía vocación religiosa. ¿Puedes imaginar la tentación que debió sentir de abandonar todo? La voz interior que le susurraba que había cometido un error, que había desperdiciado su vida, que Dios no la amaba realmente. Pero Teresa, con una fe que trascendía sus sentimientos, continuó perseverando. Continuó orando aunque no sintiera nada. Continuó buscando a Dios aunque Él pareciera ausente. Continuó confiando aunque no entendiera. Y fue precisamente esa perseverancia en la oscuridad lo que preparó su alma para las gracias extraordinarias que recibiría después. Cuando finalmente Dios se manifestó a ella de manera sensible, cuando comenzó a experimentar éxtasis y visiones místicas, su alma ya había sido purificada y fortalecida por años de fe pura, de amor desinteresado, de confianza sin evidencias. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si sientes que Dios está en silencio, si te preguntas por qué permite ciertas pruebas en tu camino, quiero que sepas que no estás solo. Y si esta reflexión te está ayudando a ver tu situación desde una nueva perspectiva, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Piensa en el proceso de creación de una perla. Cuando un grano de arena entra en la ostra, causa irritación y dolor. Pero la ostra, en lugar de rechazar esa molestia, la abraza y comienza a cubrirla con capas y capas de nácar hasta transformar lo que era una fuente de sufrimiento en algo de belleza extraordinaria. Así obra Dios en nuestras vidas. Toma nuestros dolores, nuestras decepciones, nuestras heridas más profundas y las transforma en perlas de sabiduría, de compasión, de fortaleza espiritual. Santa Teresa nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre los eventos de nuestras vidas. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podemos aprender a preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esta experiencia? En lugar de resistirnos a las circunstancias difíciles, podemos aprender a buscar la mano amorosa del Padre incluso en medio de la tormenta. Esto no significa que debemos volvernos pasivos ante la vida o que debemos aceptar todo sin discernimiento. Santa Teresa fue una mujer de acción extraordinaria, una reformadora valiente que enfrentó oposición y críticas por seguir lo que sabía que era la voluntad de Dios. Fundó 17 conventos en una época en que las mujeres tenían muy pocas oportunidades de liderazgo. Reformó toda una orden religiosa que había perdido su fervor original. Escribió libros que revolucionaron la espiritualidad cristiana y que siguen transformando vidas 5 siglos después. Pero toda su acción nacía de una profunda contemplación, de una unión íntima con el corazón de Dios que le permitía ver su mano en cada circunstancia. Ella había aprendido a distinguir entre la voluntad de Dios y sus propios deseos, entre las inspiraciones divinas y las tentaciones del enemigo.
entre lo que era verdaderamente importante y lo que era solo distracción. Cuando aprendemos a vivir con esta perspectiva, cuando comenzamos a buscar activamente la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas, algo maravilloso comienza a suceder. Empezamos a notar las pequeñas providencias divinas que antes pasaban desapercibidas. Esa llamada telefónica que llegó justo cuando te sentías solo, esa canción que escuchaste en la radio y que parecía haber sido elegida especialmente para tu corazón, ese encuentro casual con un viejo amigo que te trajo exactamente la perspectiva que necesitabas. Recuerdo a un hombre que me contó cómo había perdido su trabajo después de 20 años en la misma empresa. Al principio se sintió devastado, traicionado, como si todo su esfuerzo y dedicación hubieran sido en vano. Tenía una familia que mantener, una hipoteca que pagar, y a los 50 años se sentía demasiado viejo para empezar de nuevo en otro lugar. Durante las primeras semanas después del despido, se sumió en una depresión profunda. Se levantaba cada día sin propósito, enviaba currículos sin esperanza y se preguntaba qué había hecho mal para merecer esa situación. Su esposa, una mujer de fe profunda, le sugirió que usara ese tiempo no solo para buscar trabajo, sino para acercarse más a Dios a través de la oración diaria y la lectura espiritual. Al principio él se resistió. ¿Cómo podía pensar en oración cuando tenía problemas tan urgentes que resolver? Pero gradualmente, movido más por la desesperación que por la fe, comenzó a dedicar 1 hora cada mañana a la oración silenciosa. Durante esos momentos de quietud, comenzó a experimentar una paz que no había sentido en años, incluso en medio de su situación difícil. Fue durante uno de esos momentos de oración que sintió una inspiración clara: usar sus habilidades profesionales no solo para ganar dinero, sino para servir a los más necesitados. Había trabajado durante décadas en administración de empresas, pero nunca había considerado aplicar esas habilidades en el sector sin fines de lucro. Comenzó a investigar organizaciones benéficas en su ciudad y se ofreció como voluntario mientras continuaba buscando empleo remunerado. Para su sorpresa, descubrió que tenía una pasión natural para este tipo de trabajo. Le emocionaba ver cómo sus habilidades podían hacer una diferencia real en las vidas de personas vulnerables. Cuando finalmente encontró trabajo, era como director administrativo de una organización que ayudaba a familias sin hogar. El salario era menor que en su trabajo anterior, pero la satisfacción personal era incomparablemente mayor. Por primera vez en su vida adulta, se levantaba cada día emocionado por ir a trabajar. Años después, reflexionando sobre esa experiencia, se dio cuenta de que lo que había percibido como el peor momento de su vida había sido en realidad el regalo más grande que Dios le había dado, la oportunidad de descubrir su verdadera vocación y de encontrar una plenitud que nunca había experimentado en su trabajo anterior. ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿Algún momento que al principio parecía una tragedia, pero que después se reveló como una bendición disfrazada? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios, porque estas historias de la providencia divina fortalecen la fe de toda nuestra comunidad. Santa Teresa nos enseña que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. Cada experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en una fuente de gracia si la entregamos a sus manos amorosas. Cada error que hemos cometido puede enseñarnos humildad y compasión. Cada pérdida que hemos sufrido puede abrir nuestro corazón a una mayor capacidad de amar. Cada momento de soledad puede acercarnos más a la intimidad divina. Pero para poder ver estos hilos dorados de la providencia, necesitamos cultivar lo que Santa Teresa llamaba los ojos del alma. Estos ojos se abren a través de la oración contemplativa, del silencio interior, de la práctica constante de buscar a Dios en todas las cosas. Cuando desarrollamos esta visión espiritual, comenzamos a vivir en un estado de asombro constante ante la manera tan delicada y amorosa en que Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas. Santa Teresa desarrolló esta visión espiritual a través de lo que ella llamaba la oración de recogimiento. Esta no es simplemente una técnica de meditación, sino una manera de vivir en constante comunión con Dios. Ella enseñaba que podemos aprender a recoger nuestros sentidos dispersos
y dirigir toda nuestra atención hacia la presencia divina que habita en lo más profundo de nuestro ser. Imagina que cada día al despertar pudieras ver un letrero invisible que dijera: hoy Dios tiene preparadas para ti experiencias específicamente diseñadas para tu crecimiento espiritual, para tu felicidad eterna y para el bien de las personas que amas. ¿Cómo cambiaría esto tu manera de enfrentar el día? ¿Cómo transformaría tu actitud hacia los desafíos, hacia las personas difíciles, hacia las circunstancias inesperadas? Santa Teresa vivía con esta conciencia constante de la presencia amorosa de Dios en cada momento. Por eso podía escribir con tanta convicción: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Ella había aprendido que detrás de cada aparente turbulencia, detrás de cada momento de espanto, había una mano divina guiando, protegiendo, dirigiendo todo hacia el bien supremo. Esto no significa que la vida se vuelva fácil cuando abrazamos esta perspectiva. Santa Teresa enfrentó oposición feroz de parte de religiosos que no entendían su reforma. Sufrió enfermedades crónicas que la acompañaron toda su vida. Experimentó incomprensión incluso de parte de sus propias hermanas religiosas. Pasó por momentos de profunda oscuridad espiritual que la llevaron al borde de la desesperación, pero en medio de todo eso, mantenía una paz profunda que nacía de saber que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, viviendo exactamente las experiencias que Él había permitido para su santificación y para el cumplimiento de su plan perfecto. Una de las enseñanzas más revolucionarias de Santa Teresa es que podemos aprender a colaborar conscientemente con el plan divino. No somos víctimas pasivas del destino, sino colaboradores activos de la gracia. Cuando entendemos que Dios está escribiendo una historia de amor con nuestras vidas, podemos elegir ser coautores conscientes de esa historia. Esto significa que en cada decisión que tomamos, en cada respuesta que damos a las circunstancias de la vida, tenemos la oportunidad de alinearnos con la voluntad divina o de resistirnos a ella. Cuando elegimos la confianza sobre el miedo, el amor sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación, estamos colaborando con la gracia de Dios en la creación de algo hermoso y eterno. Recuerdo la historia de una madre que había orado durante años por la conversión de su hijo que había abandonado la fe. Este joven, que había sido criado en un hogar católico devoto, había rechazado completamente la religión durante sus años universitarios. No solo había dejado de practicar la fe, sino que se había vuelto activamente hostil hacia todo lo relacionado con la iglesia. Su madre, una mujer de oración profunda, había hecho de la conversión de su hijo su intención principal durante más de una década. Rezaba el rosario diariamente por él, asistía a misas especiales, hacía novenas, peregrinaciones, todo lo que estaba a su alcance, pero durante mucho tiempo sus oraciones estaban llenas de ansiedad y de intentos de controlar la situación. Ella constantemente trataba de convencer a su hijo con argumentos, le enviaba libros religiosos que él nunca leía, lo invitaba a eventos de la iglesia que él rechazaba con irritación. Cada conversación entre ellos terminaba en discusión y la relación se había vuelto tensa y dolorosa para ambos. Un día, después de leer sobre la vida de Santa Teresa, esta madre decidió cambiar completamente su enfoque. En lugar de orar para que su hijo cambiara según sus expectativas, comenzó a orar para que se cumpliera la voluntad perfecta de Dios en la vida de su hijo, cualquiera que fuera esa voluntad. Esta nueva manera de orar la llenó de una paz profunda que no había experimentado en años. Ya no se sentía responsable de forzar la conversión de su hijo, sino que podía descansar en la confianza de que Dios tenía un plan perfecto para él. Dejó de enviarle material religioso, dejó de presionarlo para que fuera a la iglesia, dejó de discutir con él sobre temas de fe. En lugar de eso, simplemente comenzó a amarlo incondicionalmente, a escucharlo sin juzgarlo, a estar presente en su vida sin agenda oculta. Paradójicamente, cuando ella soltó el control y confió plenamente en la providencia divina, su hijo comenzó a experimentar una atracción inexplicable hacia las preguntas espirituales. Sin la presión constante de su madre,
él comenzó a explorar por su cuenta las grandes preguntas de la existencia. Comenzó a leer filosofía, a estudiar diferentes tradiciones religiosas, a buscar respuestas a los anhelos profundos de su corazón que había estado suprimiendo durante años. Eventualmente, esta búsqueda lo llevó no solo de regreso a la fe católica, sino a una conversión tan profunda que decidió dedicar su vida al servicio de los más necesitados. Se convirtió en trabajador social especializado en ayudar a jóvenes en situación de riesgo, y su testimonio de conversión se convirtió en una fuente de esperanza para muchas familias que pasaban por situaciones similares. La madre entendió entonces que lo que ella había percibido como años de oraciones no respondidas habían sido en realidad años de preparación divina. Dios había estado trabajando no solo en el corazón de su hijo, sino también en el suyo propio, enseñándole a amar sin condiciones, a confiar sin evidencias, a esperar contra toda esperanza. Si tienes hijos o nietos por los que has estado orando durante años, si sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas, quiero que sepas que Dios está trabajando incluso cuando no puedes ver los resultados. Y si esta historia te da esperanza, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Santa Teresa nos enseña que cuando alineamos nuestros deseos con los deseos de Dios, cuando aprendemos a querer lo que Él quiere, entonces nuestras oraciones se vuelven infinitamente más poderosas. Ya no estamos luchando contra la corriente divina, sino navegando con ella hacia destinos más hermosos de los que podríamos haber imaginado. Pero quizás te preguntes, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en situaciones específicas? ¿Cómo puedo distinguir entre lo que yo quiero y lo que Él quiere? Santa Teresa nos da varias claves para desarrollar este discernimiento espiritual. Primero, nos enseña la importancia de la oración contemplativa regular. Cuando pasamos tiempo en silencio ante el Santísimo, cuando aprendemos a aquietar nuestras mentes y a abrir nuestros corazones a la voz suave de Dios, gradualmente desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite reconocer sus inspiraciones. Santa Teresa comparaba este proceso con el de afinar un instrumento musical. Al principio, nuestros oídos espirituales pueden estar tan acostumbrados al ruido del mundo que no pueden distinguir la voz delicada de Dios. Pero a medida que practicamos el silencio interior, a medida que aprendemos a callar las voces de la ansiedad, del miedo, de la ambición egoísta, comenzamos a escuchar con mayor claridad los susurros del Espíritu Santo. Segundo, nos recuerda que la voluntad de Dios siempre está en armonía con sus mandamientos y con las enseñanzas de la Iglesia. Cualquier inspiración que nos lleve a actuar contra la caridad, la justicia, la pureza o cualquier otra virtud cristiana no viene de Dios. El Espíritu Santo nunca se contradice a sí mismo, nunca nos inspira a hacer algo que vaya contra la ley divina revelada en las Escrituras y en la tradición. Tercero, nos enseña a buscar la confirmación a través de consejeros espirituales sabios y de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas. Cuando una inspiración viene verdaderamente de Dios, Él suele abrir puertas y proporcionar los medios necesarios para llevarla a cabo. Si constantemente encontramos obstáculos insuperables en un camino que creemos que Dios nos está mostrando, puede ser una señal de que necesitamos discernir más profundamente. Y finalmente, nos recuerda que la voluntad de Dios siempre produce frutos de paz, alegría y amor, incluso cuando el camino sea difícil. Cuando estamos siguiendo su plan, experimentamos una paz profunda que trasciende las circunstancias externas. Puede haber momentos de dificultad, de sacrificio, incluso de sufrimiento, pero en el fondo del alma hay una serenidad que viene de saber que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siendo quienes Dios quiere que seamos. Cuando comenzamos a vivir con esta conciencia de la providencia divina, cuando aprendemos a buscar la mano de Dios en cada evento de nuestras vidas, algo extraordinario comienza a suceder y a suceder. Empezamos a vivir en un estado de gratitud constante, porque reconocemos que incluso las experiencias más difíciles son regalos disfrazados que nos acercan más a Dios y nos preparan para una gloria eterna. Santa Teresa solía decir que si pudiéramos ver nuestras vidas desde la perspectiva de la eternidad, nos daríamos cuenta
de que incluso nuestros sufrimientos más grandes son pequeños en comparación con la gloria que Dios está preparando para nosotros. Pero más que eso, veríamos que esos sufrimientos, cuando son abrazados con fe, se convierten en los instrumentos más poderosos para nuestra santificación y para el bien de las almas que amamos. Piensa en la Virgen María. Desde una perspectiva humana, su vida estuvo llena de eventos que podrían haber parecido casualidades o incluso tragedias. El embarazo inesperado que puso en riesgo su reputación y su compromiso matrimonial. El viaje difícil a Belén cuando estaba a punto de dar a luz. La huida a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. La pérdida de Jesús en el templo cuando tenía 12 años. Y finalmente, el dolor indescriptible de ver a su hijo morir en la cruz. Pero María, con su fe perfecta, pudo ver la mano amorosa de Dios en cada uno de estos eventos. Ella entendía que no había casualidades en su vida, sino que todo formaba parte del plan perfecto de salvación que Dios había diseñado desde toda la eternidad. Por eso pudo decir con total confianza: hágase en mí según tu palabra, no solo al principio de su vocación, sino en cada momento de su vida. Imagina a María durante esos 30 años de vida oculta en Nazaret. Ella sabía que había sido elegida para ser la madre del Salvador, pero durante décadas vivió una vida aparentemente ordinaria, cuidando de su hogar, criando a Jesús, acompañando a José en su trabajo de carpintero. Desde afuera, nada parecía extraordinario. No había milagros evidentes, no había manifestaciones sobrenaturales, no había señales de que algo especial estuviera sucediendo. Pero María sabía que cada día, cada tarea doméstica, cada momento de silencio, cada palabra intercambiada con Jesús, todo formaba parte del plan divino. Ella estaba colaborando con Dios en la preparación del Salvador del mundo, incluso en los momentos más ordinarios de la vida familiar. Esta es la invitación que Santa Teresa nos hace hoy, a vivir como María, con una confianza total en el plan perfecto de Dios, sabiendo que cada evento de nuestras vidas, por inexplicable que parezca, tiene un propósito divino y está tejido con hilos de amor infinito. Cuando abrazamos esta perspectiva, cuando realmente creemos que nada es casualidad en nuestras vidas, experimentamos una transformación profunda. Ya no somos víctimas de las circunstancias, sino colaboradores conscientes en la obra maestra que Dios está creando con nuestras vidas. Ya no vivimos en el miedo al futuro, sino en la expectativa gozosa de ver cómo Dios va a usar cada nueva experiencia para nuestro bien y para su gloria. Esto no significa que nos volvamos pasivos o que dejemos de tomar decisiones responsables. Al contrario, cuando entendemos que somos parte del plan divino, cada decisión se vuelve más significativa, cada acción más intencional, cada momento más sagrado. Santa Teresa nos enseña que podemos aprender a vivir en lo que ella llamaba un estado de oración continua, no necesariamente recitando oraciones vocales todo el tiempo, sino manteniendo una conciencia constante de la presencia amorosa de Dios en cada momento. Cuando desarrollamos esta conciencia, comenzamos a ver su mano en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Esa luz verde que te permitió llegar a tiempo a una cita importante. Esa conversación casual que te dio exactamente la información que necesitabas. Ese retraso inesperado que te salvó de un accidente. Esa enfermedad que te obligó a descansar justo cuando tu cuerpo lo necesitaba. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en una ocasión de reconocer el amor providencial de Dios. Recuerdo a una mujer que me contó cómo había perdido su vuelo por llegar tarde al aeropuerto. Al principio se sintió frustrada y molesta consigo misma. Había estado planeando ese viaje durante meses. Tenía reuniones importantes programadas y ahora tendría que reorganizar toda su agenda. Pero mientras esperaba el siguiente vuelo, que no saldría hasta el día siguiente, entabló conversación con otra pasajera que también había perdido el mismo vuelo. Esta mujer, que resultó ser una psicóloga especializada en duelo, estaba pasando por la pérdida reciente de su madre y necesitaba desesperadamente hablar con alguien que pudiera entenderla. La primera mujer que había perdido a su propia madre años antes pudo ofrecer exactamente el tipo de comprensión y consuelo que la otra necesitaba. Pasaron toda la noche conversando,
compartiendo sus experiencias, orando juntas. Esa conversación se convirtió en una amistad profunda que duró décadas, y ambas mujeres se convirtieron en fuentes de apoyo mutuo en momentos difíciles de sus vidas. Años después, reflexionando sobre ese evento, la primera mujer se dio cuenta de que lo que había percibido como un error y una molestia había sido en realidad una cita divina orquestada por la providencia. Dios había usado su retraso para conectarla con una persona que se convertiría en un instrumento de gracia en su vida, y para quien ella también sería un instrumento de gracia. Esta es la belleza de vivir con la conciencia de que nada es casualidad. Cada evento, por pequeño que parezca, se convierte en una oportunidad de encontrarse con Dios, de recibir su amor, de colaborar con su plan perfecto. Santa Teresa nos invita a desarrollar lo que podríamos llamar una espiritualidad de la atención, aprendiendo a estar presentes en cada momento, buscando activamente las huellas de Dios en nuestras experiencias cotidianas. Cuando cultivamos esta atención espiritual, nuestra vida se convierte en una oración continua, en un diálogo constante con el amado que nunca nos abandona. Pero quizás la enseñanza más consoladora de Santa Teresa sobre la providencia divina es que Dios no solo tiene un plan perfecto para nuestras vidas, sino que ese plan incluye la redención de todos nuestros errores, de todas nuestras fallas, de todos nuestros pecados. Él puede tomar incluso nuestras decisiones más equivocadas y tejerlas en el tapiz de su amor de una manera que produzca belleza y bendición. Esto no significa que debemos ser irresponsables o que podemos pecar libremente esperando que Dios arregle todo. Significa que cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros errores y los entregamos a su misericordia, Él puede transformar incluso nuestras fallas en instrumentos de gracia. Piensa en San Pedro, que negó a Jesús 3 veces en el momento de mayor necesidad. Desde una perspectiva humana, ese error podría haber descalificado a Pedro para el liderazgo apostólico. Pero Jesús, en su sabiduría infinita, usó precisamente esa experiencia de fracaso y arrepentimiento para preparar a Pedro para ser un líder más compasivo, más humilde, más consciente de su dependencia de la gracia divina. Cuando Pedro predicó en Pentecostés y miles de personas se convirtieron, su mensaje tenía una autenticidad y una humildad que solo podían venir de alguien que había experimentado personalmente la misericordia divina. Su fracaso se había convertido en una fuente de fortaleza, su debilidad en un instrumento de gracia. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Esa relación que terminó mal puede enseñarnos a amar de manera más madura. Ese fracaso profesional puede abrir puertas a oportunidades mejores. Esa enfermedad puede acercarnos más a Dios y a las personas que amamos. Incluso nuestros pecados, cuando son confesados y perdonados, pueden convertirse en fuentes de humildad y compasión que nos permiten ayudar a otros que luchan con las mismas tentaciones. Santa Teresa nos asegura que cuando entregamos toda nuestra vida a Dios, incluyendo nuestros errores y fracasos, Él puede crear algo hermoso incluso con los materiales más imperfectos. Como un artista maestro que puede crear una obra maestra incluso con lienzos manchados y pinceles gastados, Dios puede usar nuestras vidas imperfectas para crear testimonios de su amor y su poder redentor. Esto nos lleva a una de las verdades más liberadoras de la espiritualidad teresiana, que no necesitamos ser perfectos para ser parte del plan perfecto de Dios. Él no espera que tengamos todas las respuestas, que nunca cometamos errores, que siempre tomemos las decisiones correctas. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a confiar en su amor, a buscar su voluntad, a colaborar con su gracia según nuestras posibilidades limitadas pero sinceras. Cuando entendemos esto, experimentamos una libertad extraordinaria. Ya no vivimos bajo la presión agobiante de tener que ser perfectos o de tener que entender todo lo que nos sucede. Podemos descansar en la confianza de que Dios está escribiendo una historia hermosa con nuestras vidas, incluso cuando nosotros no podemos leer las páginas que se están escribiendo en este momento. Esta confianza nos permite enfrentar el futuro sin ansiedad, no porque sepamos lo que va a pasar, sino porque sabemos quién tiene el control de lo que va a pasar. No porque podamos evitar todo sufrimiento,
sino porque sabemos que incluso el sufrimiento puede convertirse en un instrumento de gracia cuando es unido al sufrimiento redentor de Cristo. Santa Teresa nos enseña que cuando vivimos con esta conciencia de la providencia divina, cada día se convierte en una aventura espiritual. Nos levantamos cada mañana con la expectativa gozosa de ver cómo Dios va a manifestar su amor en las experiencias del día. Enfrentamos cada desafío como una oportunidad de crecer en fe y en confianza. Recibimos cada bendición como un regalo personal del Padre, que nos ama infinitamente. Y algo hermoso sucede cuando vivimos de esta manera. Nos convertimos en instrumentos de la providencia divina para otros. Nuestra paz en medio de las dificultades se convierte en un testimonio del poder de la fe. Nuestra confianza en el plan de Dios inspira a otros a confiar también. Nuestro amor purificado por la gracia se convierte en un canal a través del cual Dios toca los corazones de las personas que encontramos. Si esta reflexión te ha tocado el corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, me encantaría que me lo dijeras en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, te invito a que compartas este video con esa persona. Quiero invitarte a hacer un ejercicio espiritual que Santa Teresa practicaba regularmente. Esta noche, antes de dormir, dedica unos minutos a repasar los eventos del día, pero no desde la perspectiva de lo que salió bien o mal, sino buscando activamente las huellas de la providencia divina en cada experiencia. Esa conversación inesperada que tuviste con un vecino podría haber sido una oportunidad que Dios te dio para sembrar una semilla de bondad. Esa dificultad que enfrentaste en el trabajo podría haber sido una invitación a crecer en paciencia y perseverancia. Esa noticia preocupante que recibiste podría ser una llamada a profundizar tu vida de oración y confianza. No se trata de forzar interpretaciones artificiales, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual que te permita reconocer la mano amorosa de Dios incluso en los eventos más ordinarios. Cuando practiques este ejercicio regularmente, comenzarás a vivir con una conciencia creciente de que tu vida está siendo dirigida por un amor infinito que nunca comete errores. Termina cada día dando gracias a Dios, no solo por las bendiciones evidentes, sino también por las pruebas, por las dificultades, por los momentos de confusión, sabiendo que todo forma parte de su plan perfecto para tu santificación y para el bien de las almas que amas. Y cuando despiertes cada mañana, hazlo con la convicción profunda de que este nuevo día trae consigo oportunidades específicamente diseñadas por Dios para tu crecimiento espiritual, para tu felicidad eterna y para el cumplimiento de su plan perfecto en tu vida y en las vidas de las personas que tocas. Como nos enseña Santa Teresa, cuando vivimos con esta conciencia de la providencia divina, cada momento se vuelve sagrado, cada encuentro se convierte en una cita con Dios, cada experiencia se transforma en una oportunidad de colaborar con la gracia en la construcción del reino de los cielos. Si sientes que esta reflexión te ha ayudado a ver tu vida desde una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras reflexiones espirituales. Juntos, podemos crear una comunidad de fe donde nos apoyemos mutuamente en nuestro camino hacia la santidad. Que estas palabras encuentren eco en tu corazón y te acompañen en tu caminar diario. Que la sabiduría de Santa Teresa ilumine tu perspectiva y te ayude a reconocer que en tu vida, verdaderamente, nada es casualidad, sino que todo es parte del plan perfecto de aquel que te ama con un amor eterno e inquebrantable. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en el conocimiento de su amor infinito por ti. Amén.